Mucho antes de que los exploradores europeos llegaran a América, América Central fue el hogar de algunas de las civilizaciones más avanzadas en la historia de la humanidad. Estas culturas precolombinas, que abarcaron miles de años, sentaron las bases del arte, la ciencia, la arquitectura y el gobierno en Mesoamérica. Sus logros en astronomía, matemáticas e ingeniería fueron notables, influyendo en innumerables generaciones. Hoy exploraremos 4 civilizaciones importantes que dieron forma a esta región: los olmecas, los mayas, Teotihuacán y los aztecas. Profundizaremos en sus contribuciones únicas, su ascenso y caída y sus legados duraderos que continúan influyendo en el mundo de hoy. Comencemos con los olmecas, a menudo conocidos como la cultura madre de Mesoamérica. Surgiendo alrededor del año 1600 a.C. a lo largo de la costa del Golfo, en lo que ahora es Veracruz y Tabasco, fueron pioneros en muchos campos. Los olmecas son quizás más conocidos por sus colosales cabezas de piedra, enormes esculturas talladas en basalto que pesaban hasta 40 toneladas. Estas cabezas probablemente representaban a sus gobernantes o élites y se transportaban a grandes distancias utilizando métodos ingeniosos, pero sus contribuciones van mucho más allá del arte. Los olmecas desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura conocidos en América e introdujeron conceptos como el cero, una idea revolucionaria que influiría en civilizaciones posteriores. Sus centros ceremoniales, como San Lorenzo y La Venta, presentaban pirámides y complejos sistemas de drenaje que demostraban sus avanzadas habilidades de ingeniería. Los olmecas también establecieron redes comerciales que se extendían por cientos de kilómetros, intercambiando bienes como jade, obsidiana y cacao. Estas rutas comerciales los conectaban con otras regiones de Mesoamérica, extendiendo su influencia mucho más allá de su tierra natal. La religión jugó un papel central en la sociedad olmeca. Adoraban a deidades ligadas a las fuerzas naturales como la lluvia y la fertilidad. Su dios más emblemático era el hombre jaguar, una figura híbrida que representaba el poder y la transformación. A través de rituales que involucraban ofrendas y posiblemente sacrificios humanos, buscaban mantener el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. La sociedad olmeca era jerárquica, con una clara distinción entre la clase élite y los plebeyos. La clase élite, que incluía gobernantes y sacerdotes, tenía un poder e influencia significativos. También eran hábiles agricultores cultivando maíz, frijoles y calabaza, que constituían la base de su dieta y sustentaban a su creciente población. Las innovaciones de los olmecas en arte, arquitectura y religión tuvieron un profundo impacto en las culturas mesoamericanas posteriores, incluidos los mayas y los aztecas, quienes adoptaron y adaptaron muchas prácticas olmecas, aunque su civilización declinó alrededor del año 400 a.C., debido a cambios ambientales o conflictos internos. Su legado cultural perduró a través de otras sociedades mesoamericanas. Luego vinieron los mayas, una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia. Los mayas alcanzaron su apogeo durante el período clásico, del año 250 al 900 después de Cristo, construyendo extensas ciudades en la actual Guatemala, Belice, Honduras y el sur de México. Ciudades como Tikal, Copán, Palenque y Caracol no eran solo centros urbanos,
sino también centros de poder político y actividad religiosa. Los mayas eran maestros de la astronomía y las matemáticas. Calcularon los años solares con una precisión asombrosa, más precisa que nuestro calendario gregoriano moderno, y crearon calendarios complejos que se utilizaban tanto para la planificación agrícola como para las ceremonias religiosas. Su sistema de escritura jeroglífica no tenía paralelo en complejidad entre las culturas antiguas de América. Se utilizó para registrar de todo, desde historias reales hasta textos religiosos en monumentos de piedra llamados estelas. Los mayas también destacaron en arquitectura y arte. Sus pirámides a menudo estaban alineadas con eventos celestes. Por ejemplo, durante los equinoccios en la pirámide del castillo de Chichén Itzá, aparece una sombra que se asemeja a una serpiente en sus escalones, un homenaje a su deidad serpiente emplumada Kukulcán. El juego de pelota maya, Pocatoc, era más que un deporte, tenía un profundo significado ritual ligado a su cosmología. Su religión estaba profundamente entrelazada con su vida diaria. Los mayas creían en un universo cíclico donde los dioses controlaban el tiempo mismo. Los rituales de derramamiento de sangre eran comunes entre las élites como ofrendas para mantener el equilibrio cósmico. Los mayas también desarrollaron un sofisticado sistema matemático, incluido el concepto de cero, que fue revolucionario para su época. Esto les permitió hacer cálculos complejos y registrar datos astronómicos en códices como el Códice de Dresde. Sus conocimientos astronómicos les permitieron predecir eclipses solares y lunares con notable precisión. Estas predicciones fueron cruciales para los ciclos agrícolas y las ceremonias religiosas, lo que reforzó la creencia de los mayas en su conexión divina con el cosmos. El impacto de sus avances en astronomía y matemáticas se extendió a la agricultura, donde utilizaron sus conocimientos para desarrollar sofisticados sistemas de riego y terrazas agrícolas, asegurando la seguridad alimentaria y manteniendo a grandes poblaciones urbanas. Mientras los mayas prosperaban en el sur, otra gran civilización surgió en el centro de México, Teotihuacán, que significa el lugar donde se crearon los dioses. Para el año 150 después de Cristo, esta ciudad se había convertido en una de las metrópolis más grandes del mundo, con una población que superaba los 150,000 habitantes. Su gran calzada de los muertos conectaba estructuras monumentales como la Pirámide del Sol, la tercera pirámide más grande del mundo, y la Pirámide de la Luna. Teotihuacán fue un centro de comercio y cultura. Su influencia llegó hasta ciudades mayas como Tikal a través de estilos arquitectónicos compartidos y artefactos encontrados en ambos sitios. El declive de la ciudad alrededor del año 600 después de Cristo sigue siendo un misterio, quizás debido a luchas internas o factores ambientales, pero su impacto cultural perduró mucho después de su caída. Según la mitología azteca, Teotihuacán fue el sitio donde los dioses se reunieron para crear el mundo. Esta creencia se refleja en la grandiosa arquitectura de la ciudad y los intrincados murales que representan deidades y eventos cósmicos. Los hallazgos arqueológicos han descubierto numerosos artefactos que brindan información sobre las prácticas religiosas y culturales de sus habitantes, incluidas ofrendas y objetos ceremoniales. El legado de Teotihuacán sigue cautivando a historiadores y arqueólogos a medida que reconstruyen los mitos
y realidades de esta antigua ciudad donde se creía que los dioses habían caminado por la tierra. Finalmente llegaron los aztecas, quienes establecieron su imperio en el centro de México durante el siglo XIV. Desde su ciudad capital, Tenochtitlán, construida en una isla en el lago de Texcoco, la actual Ciudad de México, gobernaron vastos territorios a través de la conquista militar y las alianzas. En su apogeo a principios del siglo XVI, Tenochtitlán albergaba a más de 200,000 personas, una maravilla de planificación urbana con canales que cruzaban sus calles como Venecia. Los aztecas eran guerreros feroces, pero también hábiles administradores que organizaron vastas redes comerciales en toda Mesoamérica. Los guerreros aztecas se sometían a un riguroso entrenamiento desde temprana edad. Los niños asistían a escuelas llamadas Telpochcali, donde aprendían habilidades de combate, disciplina y el arte de la guerra. Eran responsables de defender el imperio, expandir sus territorios y capturar prisioneros para sacrificios religiosos. Personajes notables como Tlacaelel, quien reformó las prácticas militares y religiosas, jugaron un papel crucial en la configuración del poderío militar azteca. Los administradores, por otro lado, eran responsables del funcionamiento eficiente del imperio. Gestionaban recursos, recaudaban tributos y mantenían registros. También supervisaban los bulliciosos mercados y las redes comerciales, asegurando el flujo de bienes como textiles, adornos de oro, granos de cacao y plumas exóticas. Figuras como Moctezuma I, quien expandió el imperio y mejoró los sistemas administrativos, fueron fundamentales para mantener la estabilidad del Estado azteca. La religión jugó un papel central en la vida azteca. Adoraban a muchos dioses ligados a las fuerzas naturales. Huitzilopochtli era su dios del sol, y creían que el sacrificio humano era necesario para mantener el equilibrio cósmico. Sus grandiosos templos dominaban el horizonte de Tenochtitlán. Estas estructuras servían como lugares de culto y escenarios para ceremonias públicas. Lo que une a estas civilizaciones es su ingenio compartido y su profunda conexión con la naturaleza. Cultivaron maíz, un cultivo que sustentó a millones, y construyeron ciudades alineadas con fenómenos astronómicos. Sus religiones politeístas reflejaban un profundo respeto por las fuerzas naturales, como la lluvia, el sol, la fertilidad e incluso la muerte. Desarrollaron la agricultura en terrazas para prevenir la erosión del suelo y sofisticados sistemas de riego para gestionar los recursos hídricos de manera eficiente. Sus conocimientos de medicina tradicional y remedios herbales mostraban su profundo conocimiento de la flora local y sus propiedades curativas. Las prácticas sostenibles de pesca y caza aseguraron la conservación de la biodiversidad, manteniendo un equilibrio con su entorno. Aunque estas sociedades finalmente cayeron por conquista o declive, los olmecas se desvanecieron en la historia, Teotihuacán colapsó y las ciudades mayas fueron abandonadas, y Tenochtitlán cayó ante los conquistadores españoles. Sus legados perduran en la actualidad, desde las cabezas colosales olmecas hasta los glifos mayas y los templos aztecas que se alzan en las calles de Ciudad de México. Sus historias nos recuerdan la capacidad de la humanidad para la innovación y la resiliencia. Estos pueblos antiguos
dieron forma a la historia de América Central mucho antes del contacto europeo, y sus logros continúan inspirando asombro en la actualidad. Su influencia es evidente en las sociedades modernas a través de festivales culturales, arte tradicional y programas educativos que celebran su herencia. Las técnicas agrícolas, las maravillas arquitectónicas y las complejas estructuras sociales que desarrollaron sentaron las bases para futuras civilizaciones. Los investigadores continúan descubriendo nuevos conocimientos sobre su sofisticada comprensión de la astronomía, las matemáticas y los sistemas de escritura. Los niños aprenden sobre su rica historia y los paisajes urbanos modernos están salpicados de monumentos históricos que sirven como testimonio de su perdurable legado. Los pueblos precolombinos de América Central han dejado una huella imborrable en el mundo, fusionando la sabiduría antigua con la vida contemporánea. Su historia es un poderoso recordatorio del espíritu humano perdurable y la búsqueda temporal del conocimiento y el progreso. Sigue a Adventure Seekers Paradise para disfrutar de más viajes increíbles a las culturas más fascinantes de la historia.